Nosotros vamos hacia la noticia, pero en este caso y gentilmente la noticia, Javi, se ha acercado hasta los estudios de FM Voz. Así es, porque no sé si se acuerdan, pero ya lo hemos hablado, pero faltan menos de 40 días para que acá en San Rafael vayamos a esta primera elección, a estos pasos, donde bueno, hay varios precandidatos a intendentes, y aquí tenemos a una de ellas, estamos con Ligüen Albornoz, precandidata a intendente por el Frente de Izquierda, y también la está acompañando Noelia Barbedito, precandidata a gobernadora, ¿no? Exactamente. Bueno, bienvenidas ambas. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, Noelia, primero comienzo con vos. Sé que el Frente está presentando varias precandidatas, las cuatro que van a empezar en los departamentos que adelantaron las elecciones. Todas son mujeres, ¿no? Exactamente, todas mujeres. Creo que muestra el protagonismo y la fuerza que vienen teniendo las mujeres en el último periodo, en nuestro país, en el mundo, bueno, acá en el sur también, y son compañeras que, bueno, tienen esa fuerza, ese empuje, y también son jóvenes, trabajadoras, estudiantes, que conocen a fondo los problemas de sus departamentos, ¿no? Y pueden tener una visión de los problemas que tiene la juventud trabajadora, las mujeres, los estudiantes, bueno, los problemas del boleto del colectivo. Sí. Recién me estaba contando Ligüen cómo son problemas que se repiten año a año, ¿no? Sí. Bueno, Ligüen, si querés presentate un poco para los sanrafalinos, nuestra audiencia, presentate las características que vos quieras decir. Bueno, soy estudiante, soy de Alvear en realidad, y hace 6 años que estoy viviendo acá, como tantos otros estudiantes que venimos a completar nuestros estudios, a terminar nuestros estudios acá en San Rafael. Tengo 24 años y bueno, tengo que trabajar de forma temporal y bastante precaria, como la mayoría de los que venimos a estudiar, porque muchas veces hay que coordinar los horarios, muchas veces hay que elegir si presentarse a rendir, si cursar materias o si trabajar. Y bueno, un poco la idea de mi candidatura con todos nuestros compañeros acá del Frente de Izquierda en San Rafael es poner sobre la mesa todas esas cuestiones que vivimos todos los días. Bien, ¿cuáles son, según tu visión, los problemas principales en los que hay que trabajar en San Rafael? Y fundamentalmente, como te decía, o sea, las listas están compuestas por mujeres, por jóvenes, por trabajadores, y el principal problema que vemos es el tema de la juventud y trabajadora acá en San Rafael. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero el gobierno municipal ha celebrado este verano, por ejemplo, el turismo, cuando sabemos que en realidad, como tenemos amigos, compañeros, que en las cocinas, en el valle, en todos los lugares que mueven al turismo en realidad de San Rafael, trabajan en condiciones totalmente terribles, casi de esclavitud se podría decir, porque tienen horarios que son increíbles, que no se puede armar un proyecto de vida con esos horarios de trabajo, y que encima cuando llega esta fecha, que se empieza a terminar la temporada, los empiezan a amenazar con despidos y muchos de ellos quedan sin trabajo, volviendo a buscar nuevamente en el año, tratando de hacer durar la plata que ganaste durante el verano para poder pagar los estudios, el alquiler, etcétera, y volviendo a buscar nuevamente trabajo, que es una realidad que vivimos todos los años cada vez que se termina la temporada, e incluso cuando hay temporada, si accedemos a trabajos es de forma totalmente precarizada, con salarios que no alcanzan, están pagando en algunos lugares 50, 40, 55 pesos la hora, 70 como muchísimo, y tenés que estar sumamente agradecido por ser joven y conseguir un trabajo que te paguen 70 pesos la hora. Bueno, como te decía, con horarios de superexplotación, donde entran a las 8 de la mañana, salen a las 2 de la tarde, vuelven a entrar a las 6 de la tarde, salen a las 2 de la mañana. Algo cuando se habla de turismo no se habla mucho, ¿no? No se habla de eso, entonces lo que nosotros también queremos hacer es poder hablar de todos estos problemas, fundamentalmente, y encima si sos mujer es mucho peor tener que conseguir trabajo, porque se preocupan más por, bueno, todos los estereotipos y todas las opresiones que pesan sobre nosotras las mujeres. Entonces es mucho más difícil, ni hablar de los compañeros, amigos que tenemos que viven en distritos. Recién estaba leyendo una nota que sacaron justamente en el diario diciendo cómo viaja la gente hasta el Niwil. Bueno, yo que me ha tocado viajar durante todo un año antes de venirme a vivir acá, de Alvear, es también terrible, o sea, viajamos como ganado, y encima el pasaje es cada vez más caro. Ahora, por ejemplo, venir de Alvear sale 130 pesos, entonces es terrible, es un montón de plata, y muchos, ya este año, a principio de año, ayer empezaron las clases en el terciario donde estudio, y hay muchos amigos, por ejemplo, que me los crucé, que han tenido que dejar de vivir acá y se han tenido que volver a Alvear, por ejemplo, y viajar todos los días a Montecomán.
Entonces, una realidad, como vos decís, de la que nadie habla. Todos celebran Sí. el turismo, las empresas de transporte se llenan de plata, las empresas de turismo se llenan de plata, las empresas gastronómicas se llenan de plata, pero la realidad y la vida cotidiana que vivimos todos nosotros sigue siendo la misma, era la misma cuando había otro gobierno, es la misma ahora, porque los beneficiados siempre son los mismos. Y el tema del boleto estudiantil quedó ahí en el olvido, ¿no? Porque la otra vez hablamos, por ejemplo, acá con estudiantes que vienen de Montecomán, con Montecomán. este último aumento, estaban pensando en no saber si podían seguir, ¿no? Claro, sí, es terrible. Por eso nosotros siempre en todas las campañas, esta misma, incluso dentro de los centros de estudiantes, en cada lugar donde estamos, planteamos la necesidad de que sea urgente el boleto educativo gratuito, justamente para poder costear eso, porque hoy en día, o sea, nuestra educación es pública, pero en realidad no pueden acceder la mayoría del pueblo trabajador a la educación, fundamentalmente a la educación terciaria. Nosotros una de las propuestas que traemos para esta campaña es que a nivel provincial, ¿no? que las regalías que entran por el petróleo, que se presume que van a aumentar porque se está utilizando el fracking, bueno, porque hay parte de Vaca Muerta que está aquí en Mendoza, bueno, que esas regalías, que un 50% vaya destinado a educación, que no solamente implica la infraestructura necesaria que se necesita, las escuelas que se necesitan, sino también el boleto educativo gratuito. Nosotros hace varios años habíamos preguntado al ministro de Transporte, nos decía que salía cerca de 120 millones. Hoy esa cifra es mucho mayor, pero cuando uno se pone a hacer números, realmente no es al lado de los subsidios millonarios que reciben muchas veces las mismas empresas de transporte. Es algo que sería accesible, no es una utopía pensar que el boleto educativo gratuito puede ser una realidad, y es además una demanda que acá en San Rafael permanentemente los estudiantes están pidiendo, incluso que también habría que, si lo extendemos a los colegios primarios, a los colegios secundarios, donde también a los padres se les está haciendo muy difícil mandar a los chicos a la escuela realmente. Noelia, hablando de la elección en San Rafael el próximo 28 de abril, pelean contra algunos aparatos, digamos, partidos que tienen todo un aparato, el gobierno municipal que tiene 16 años aquí, y los candidatos del gobierno provincial, ¿no? Es una pelea que aparece como David contra Goliat en principio, no sé. Mira, en principio tenemos una pelea muy importante que es pasar las PASO. Sí. Recordemos que en las PASO hay un piso proscriptivo de que es del 3%. Entonces nosotros queremos llamar a todos los sanrafaelinos y las sanrafaelinas que en esta oportunidad nos acompañen con un voto democrático para que la izquierda pueda estar en las generales que serían en septiembre, para de esta manera poder participar del acto electoral, ¿no? Porque las PASO tienen esto, si no pasan el 3%, quedan algunas fuerzas. Además, tengamos en cuenta que no hay spot gratuitos, no, cuando vemos que los que son oficialismos utilizan la pauta oficial, Sí. o los que en este caso no son oficialismo en el departamento, son oficialismo en la provincia, y también pueden utilizar recursos Difícil pelear contra eso. provinciales, nada más y nada menos que el gobernador les da su apoyo, recursos provinciales para mostrar sus ideas. Nosotros, venimos acá, hacemos nuestra recorrida por los medios, hoy a la tarde vamos a hacer una mateada con jóvenes, pero no es suficiente para tener la misma visibilidad que tienen los otros candidatos. Entonces, en esta primera etapa de las PASO, en San Rafael, le pedimos a la gente que nos acompañe con un voto democrático, aquellos que acuerdan con nuestras ideas parcialmente, totalmente, o que tal vez con algunos puntos, pero que sí opinan que la izquierda tiene que estar en las generales para poder participar de la contienda electoral y poder superar este piso proscriptivo del 3%. Entonces, es una primera etapa, una primera pelea que tenemos planteada desde el Frente de Izquierda acá en el sur, y esperemos que nos acompañen los sanrafaelinos y sanrafaelinas. Sobre lo siguiente le pido una opinión a las dos. Estamos en plena campaña, pero no está seguro que se vaya a hacer la elección el 28 porque es un tema que está judicializado, el tema de la reelección. ¿Qué opinan de este tema? Y bueno, lo que opinamos en realidad es que demuestra la intención de no soltar el poder de los 4 intendentes que iniciaron toda esta pelea. Justamente lo que creemos es que, eso demuestra que están lejos de los intereses del pueblo, porque, como decías recién, es una demanda bastante sentida lo del boleto. Bueno, también es una demanda bastante sentida todo lo que pasó el año pasado con el conflicto educativo, por ejemplo,
donde muchísimos estudiantes estábamos en riesgo de que cerraran nuestras carreras. Y el intendente, por ejemplo, en ese momento no se peleó por nuestro futuro, por el futuro de miles de jóvenes de sanrafaelinos y sanrafaelinas, como se peleó ahora con el gobernador por mantenerse en el poder. Como decís vos, hace 16 años que están en el poder, podrían haber dado otras batallas, sin embargo, la única batalla que eligieron dar contra el gobierno, que supuestamente son oposición, ha sido por volver a presentarse una vez más, incluso cuando son un partido que tiene otros candidatos, se supone. Entonces, para nosotros expresa un poco eso, que están totalmente alejados y que en realidad viven como una casta de políticos que se han enriquecido durante años, y un poco lo que queremos venir a poner en cuestión y a cambiar es eso. ¿Vale? Sí, creo que, como bien decía, una pelea que han llegado hasta la Corte Suprema. Hoy, de hecho, creo que hay una instancia de conciliación entre el gobierno y los intendentes. Hay que ver qué sucede con eso, pero que han llegado hasta la Corte Suprema en nuestra provincia para pelear, atornillarse a sus sillones, y no por los problemas fundamentales que hay, no solamente en la provincia, sino en los departamentos. El drama de la vitivinicultura en nuestra provincia es realmente muy grave. Comentábamos y hemos sido muy críticos de este fondo anticíclico, de este plan vitivinícola, que salva a unos pocos, repetimos, ¿no? Los pequeños productores familiares, los contratistas, los trabajadores de bodega, los obreros de viña, no se ven beneficiados por este acuerdo, y ha sido un acuerdo que lo han votado en conjunto oposición y oficialismo en la legislatura provincial. Entonces, creo que que muestra un poco a las claras que el status quo es lo que quiere perpetuarse y no cambiar en favor del pueblo trabajador. No, te consulto, decías recién de la Corte Suprema, te llevo, para conocer un poco tu lectura, a la Corte Suprema de la Nación con las declaraciones que dio Rosenkrantz sobre el descreimiento de la justicia a nivel nacional. Algo que se palpita, digamos, como ciudadano. Hay un fallo del que sea y siempre hay un descreimiento, no se cree. ¿Tu lectura? Mira, está nuestra compañera Miriam Bregman, que ha sido, no solamente es legisladora porteña, sino figura del Frente de Izquierda, sino es abogada y ha estado en muchas causas de lesa humanidad. Hacía una denuncia muy, muy pertinente el otro día de cómo funciona realmente como una familia judicial, como una casta judicial, que esto de la dictadura esta parte, hay muy pocos que escapan a las familias, ¿no? Sí, a estas sí, familias sí. judiciales, a quienes manejan realmente la caja de la Corte Suprema y de la Justicia, que es una caja millonaria, y que deciden cómo y cuándo se hacen las pericias. Por ejemplo, hay un caso que me quedó muy grabado, que fue el del señor Febrés, si no me equivoco, que fue el que apareció muerto en su celda, y o era Febrés, sí, ahí me apuntan, que apareció muerto en su celda y tenía una computadora el señor. Bueno, esa computadora, cuando se lleva a analizar, se descubre en Francia, la tuvieron que mandar a Francia, que cuando entró al Poder Judicial, esa computadora había sido borrado todos los datos. ¿Qué podía llegar a tener ese señor? Los nombres de los chicos que habían sido apropiados y a quién habían sido entregados. Bueno, algo tan importante como eso en la justicia argentina, con procedimientos. Ahora dijeron que no tenían plata para trasladar un preso, por ejemplo. Que no Claro, que no tienen plata para investigar, para abrir una computadora y sacarle los datos. Entonces, eso que parece que ellos intentan dar como si nosotros fuéramos tontos, que no entendemos cómo no va a haber nafta para trasladar a un preso, eso, bueno, es realmente como el modus operandi permanente de una casta judicial que se protege a sí misma y que decide los tiempos de la justicia. Y en ese sentido, digamos, te hace sentir como un bobo porque poneme otra excusa, no me digas que no es por nafta. Porque en realidad fue esa excusa, vos decís, loco, bueno, de última no sé... Pero no, bueno, nosotros hemos denunciado, por ejemplo, el proyecto X, que era un espionaje ilegal a organizaciones sociales y de trabajadores. Bueno, y allí tenían connivencia con sectores de los servicios de inteligencia. Entonces, esa trama creo que lo que está podrido ahora y es lo que está saliendo a la luz. Incluso iban a haber manifestaciones donde íbamos a participar también, porque hoy, ¿verdad? Sí, creería que hoy era la movilización en Buenos Aires. Incluso por el apoyo a Ramos Padilla, creo
creo que también. Está Y para hacer una porque movilización. en su ataque hay un ataque a todo, Sí, a sí, todo, claro. a todo un sector. Entonces creo que nosotros cuando hablamos de los juicios por jurado popular, jueces electos por el voto popular, nosotros siempre denunciamos, incluso acá en Mendoza y a nivel nacional, que los jueces se elijan por acuerdo legislativo o por decreto, como hizo Macri. No recordemos que Macri empezó su mandato decretando jueces. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de mínimos cambios dentro de la justicia, como serían los juicios por jurado popular, la elección popular de los jueces, serían pasos en lograr una justicia diferente que claramente demuestra que no es independiente y que es una justicia de clase también, porque muchas veces vemos celeridad para llenar las cárceles de Sí, sí. ladrones de gallinas, como se dice usualmente. Y Ladrón de pollo. claro, ahora ni Sí. siquiera, porque el pollo es carísimo, pero y los grandes ladrones de nuestro país siguen con impunidad, o vemos estos juegos donde pareciera que, bueno, o esta ley del arrepentido también son, la ley del arrepentido, como denunció mi compañera Miriam Bregman, fue algo que había pedido la embajada norteamericana. Y que es una ley que de alguna manera permite que todo este sistema de corrupción y todo este sistema siga. Porque ¿quién le va a creer que realmente alguien se arrepintió o que es una víctima de haberse hecho millonario? Porque los que estuvieron en la obra pública se hicieron millonarios en este país. Incluso el mismo padre del presidente, como él salió a admitir hace poco, después de su muerte, que había estado dentro de este juego de la corrupción. Entonces, yo creo que bueno, que es muy grave y que hay que empezar a tomar medidas como la que decimos nosotros, donde realmente haya un control popular de lo que es esa casta y para empezar a quitarlos de encima. Bien. La última pregunta para Liwen. Contale a la audiencia, a los sanrafalinos, por qué deberían elegirlos a ustedes y elegirte a vos, en este caso para San Rafael, el próximo 28 de abril. Le recordamos que está como precandidata a intendente. Exactamente, sí. Bueno, no, nosotros pedimos que nos acompañen, como decía mi compañera Noelia, primero con un voto democrático, porque tenemos que pasar el piso proscriptivo de las PASO, pero además porque consideramos que somos una alternativa de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, que se expresa, como te decía recién, en nuestras listas, donde somos todos trabajadores, jóvenes, estudiantes, mujeres, con las mujeres al frente, justamente, y porque estamos cansados, o sea, porque toda nuestra generación no le debe nada a los políticos que han gobernado o que gobiernan hoy en día, que durante 16 años los Félix no ofrecieron nada para la juventud o solamente migajas para quienes están cercanos a sus organizaciones, etcétera. Pero verdaderamente creemos que se puede cambiar la historia de nuestro departamento, que se puede cambiar la historia de San Rafael, que no tenemos que seguir más aplastados por la vida, por lo que es tener que trabajar todos los días, tener que estudiar. Creemos que se puede vivir otra vida y que en ese sentido todas nuestras propuestas están volcadas hacia eso, a poder organizarnos, y en realidad a lo que queremos apuntar es organizar una gran fuerza desde abajo que pueda cuestionar todos estos elementos de la política tradicional, de la casta, y que pateemos un poco el tablero de lo que está impuesto y que bueno, en ese sentido también hoy en día nos vamos a juntar. Tenemos un local que inauguramos la semana pasada, que queremos que sea un gran centro de organización donde puedan asistir todo el mundo, donde puedan colaborar con la campaña en distintos niveles. Así que hoy vamos a estar con Noelia Barbeito en Almafuerte 596, Almafuerte y Libertad, a partir de las 6:30 de la tarde, donde van a asistir muchísimos trabajadores, jóvenes, mujeres, estudiantes, para empezar a poner en pie esta gran campaña que queremos realizar. Bien, muchas gracias. Bueno, Gracias muchas por la gracias a visita. ustedes. Cuando quieran, aquí estamos. Estábamos charlando entonces con Liwen Albornoz y Noelia Barbeito. 6 minutos para las 11 de la mañana en toda la Argentina. Señor operador, su turno. En un comercio, en un taxi,